Entonces, quiero, no sé, primero Te ves muy bien, gracias, tú también. más joven. Mira, eh, quería presentarte a las personas que me escuchan y hablar un poco, ¿no? De ti, de que tú fuiste mi profesora de freediving o buceo libre. Y encontré algunos videos y voy a mostrar uno chiquitito de un minuto antes que empecemos. eh, a ver si puedo compartir porque esto share screen. Ahí estoy. Wow, qué bien. Entonces voy a ampliar eso. Qué bien. Sí, qué bueno. O sea, viene de la página de web y de YouTube. Sí, déjame ver si tú me dices si tienes sonido, por favor. ¿Tienes sonido o no? No, No. no. Ok, tengo que hacer algo aquí. Record. Your screening, post, remote control, meeting, share sound. Ahí está. Ok, bien. Ahí sí. Sí, Ya, ahí va. sí. ¡Qué bonito! Sí. Lo vi ayer, de hecho lo estaba viendo ayer porque estoy organizando las ideas. Está bonito. Sí. Hmm. Está bonito. Muy. Salió. Me Sí. encantó, súper lindo. ¿No Entonces, viste? para ¿Viste? empezar, quería preguntarte tus, ¿cómo, cómo se puede definir el freediving? ¿Qué es lo que es? Para mí, personalmente, después de 24 años practicando la inmersión al mar, también con 10 años anterior, antes del buceo libre y antes del yoga, que empecé a la misma vez, tenía como 12 años de artes marciales, Qigong, Tai Chi, entonces para mí lo que se plasmó con el freediving fue la filosofía de saber internalizar sentimientos, cómo te sientes adentro para mostrar lo que hay lo que es movimiento externo. Y en el freediving encontré como un enfoque que no es tanto como meditación, pero es un enfoque tan preciso que no entra nada más en tu mente abajo del agua. Me dio movimiento en 3 dimensiones y a lo mejor me dejó entrar en 5 dimensiones de percepción. Me dejó sentir el silencio interno como el silencio afuera en el mar. Pero básicamente la apnea es aguantar la respiración abajo del agua y bajar a profundidad. Y la profundidad se determina con el objetivo de cada persona. Puede ser, si te interesa más, snorkelear a 10 metros y ver los corales, la vida en el mar, abajo del mar, los peces. Puede ser un objetivo. Otro objetivo, cuando yo inicié, yo sentí que agarré 20 metros fácilmente y luego 30, me acuerdo como hubo pasos, 36 metros, un poco de, me estanqué un poquito, no mucho, y luego sentí cada vez que avanzaba, yo puedo más. Y no estaba simplemente poniendo un número como el máximo que he hecho son 76 metros jalando en la línea, bajando, Ajá. aleteando, o en el trineo hice 85 metros. Pero no es tanto el número en que cada vez que sentí un avance era un logro personal,
que cualquier persona puede sentir que sea un avance de 3 a 5 metros o de vencer el miedo. El miedo se determina como la falta de entendimiento. Entonces, cuando empiezas a entender cómo tú estás en el agua o cómo tú estás en cualquier cosa, avanzas. Y la práctica de la apnea para mí era como yo avanzo y siento que puedo más, entonces avanzo, entiendo más y avanzo más, entiendo más y avanzo más. Es como una claridad de percepción de tu potencial humana, pero en condiciones abajo del agua. Y claramente yo siento que tengo capacidad, tengo aptitud, es mi herramienta. Hay otras personas que entran con claustrofobia, acuafobia, traumas, y para ellos a lo mejor esa penetración a su miedo abajo del agua, usando el agua como herramienta, puede ser que se estancan en 5 metros por una tensión, una compensación, pero luego normalmente avanza, la gente avanza. Tus comienzos, ¿cómo fuiste expuesta al freediving? Yo estuve entrenando en un centro de yoga en una de las islas de Grecia que se Sí, llama... una interrupción. Tu mamá es española, ¿no? Sí, Y tu sí, sí. papá es de Inglaterra, Es polaco. polaco, Ok, polaco. ok. Entonces tú, según lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, tú lo cuentas mejor. Tú tuviste experiencia en el mar Mediterráneo, ¿no? Sí, en Grecia, En pero Grecia. ese fue ya teniendo, yo creo que empecé con 31 años. Empecé el apnea. Estaba en una isla en Grecia, en Creta, aprendiendo yoga y apoyando a un centro de yoga y aparece ese señor que nos dijo al miembros del staff, ¿quién quiere salir al agua? El Mediterráneo, que es agua azul turquesa increíble, puedes ver 30 metros sin problema, azul. Y unos 5 de nosotros que ya estuvimos como bastante avanzados en la respiración, el yoga, las posturas, movimiento consciente, y nadamos bien. Y nos entramos al mar sin trajes, solamente con traje de baño y ese maestro traía su neopreno, sus aletas y el agua bastante fría, aunque era agosto, septiembre, pero bastante fría. Y cuando empezábamos a salir más a profundidad, yo me acuerdo que la temperatura del agua cambió y estuvo mucho más frío y yo como sentí como un tipo de, bueno, ese me agarró con una sorpresa y me espantó. Entonces se desregularizó la respiración. Pero al momento que él bajó al agua, desapareció. Y obviamente si se ve 30 metros, él desapareció en más de 30 metros. Luego tenía una computadora que dijo, fui a 50 metros y Wow. en ese espacio yo vi con la claridad de los rayos de la luz penetrando ese agua azul y yo de repente sentí, eso es una otra dimensión. Yo estoy aquí, pero mi experiencia es ver otra persona en otra dimensión. Y siempre cuando hablas de dimensiones, la quinta dimensión, piensas que no existe, es impenetrable, pero eso fue ver a alguien desaparecer y yo respirando Claro. y respirando y viendo cuánto tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, a lo mejor pasaron 2 minutos y algo, 2:15 a lo mejor, 2:30 y luego aparece y yo tuve la sensación de haber alcanzado un entendimiento de otra dimensión solamente para ver algo diferente en el agua. Claro. Y de eso decidí en ese momento, yo quiero aprender y empecé a aprender con él y algunas personas del staff en ese agua azul, pero la primera inmersión para mí, por falta de conocer qué es compensar los oídos, no compensé bien y tuve un barotrauma, me lastimé, no se rompieron, pero lastimé un tímpano y me quedé en la superficie 2 semanas intentando bajar 5 metros, pero sintiendo que todavía estaba lastimada y tuve que esperar. Aprendí mucha paciencia viendo los demás. Qué ganas de tirarse al agua y no se podía, ¿no? No podía, yo quería y llegaba a 3 metros y todavía no, mejor no lo fuerzo,
porque se puede romper, ya está inflamado. Entonces tuve que observar, tuve que aprender a respirar y tuve que aprender paciencia y luego se me abrió mi, bueno, las oportunidades y empecé a bajar después esa paciencia que se recuperó el oído y empecé a avanzar y decidí ir a Israel de Grecia en vez de regresar a Inglaterra. Decidí, no, esa experiencia lo quiero. Pero ese profesor que te estaba enseñando era Aarón. Aaron, sí, Ok, sí, sí, sí. tu marido, que después Sí. fue tu esposo, ¿no? Sí, 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 tomó como 6 meses y me casé con él. Wow, qué bien. No, nunca pensé casarme, de verdad. Estaba más con, a lo mejor tengo una pareja. Ya tenía, bueno, estaba pensando, ya estaba como pensando regresar a otra relación que había dejado 2 años solamente para dar tiempo y espacio. Y estuve muchos años, estuve como 3 años en Asia haciendo artes marciales y dejé de conectarme tanto con esa persona, pero para mí ese regreso iba a ser a Inglaterra a reconectar y hablar y a ver. Y no pasó, me desvié y me quedé en Israel y me quedé más tiempo, empecé, me casé, fuimos de verdad hicimos un viaje a los Estados Unidos solamente para hacer algo muy sencillo en un terreno que tenía Aaron, para no estar conectado con nada grande, nada muy exorbitante y regresamos y empecé en eso a trabajar con él, con los principios de lo que era al final una parte de la información que mandábamos a AIDA, que estaba apenas emergiéndose para dar información de Hay, cómo es Aida, Aida hay que decir que es la asociación de... Asociación Internacional para el Desarrollo de la apnea. Eso, claro. Y estaba apenas empezando, eso fue el año 98. Y apenas estaba emergiendo una competencia mundial de buceo libre dirigido por un campeón en ese tiempo que fue Umberto Pellizzari. Pero Sí, el mundo de claro. apnea fue muy chiquito y no creo que había ni manuales. Estuvimos como, ni mucha información, nada de información en Internet, porque apenas estaba como nadie se estaba Sí, metiendo en claro. Internet en ese momento. Pasó más tarde, pero yo creo que Aida había comenzado, pero no estaba listo para enseñar cursos. Estaban en el momento de acumular información para poder luego empezar a escribir. Y con eso yo y Aaron empezábamos a mandar información de cómo hay que entrenar. Humberto también tenía mucha investigación sobre más bien sobre las tablas de apnea, trabajando oxígeno en la sangre y CO2 en la sangre, que luego todo el mundo ahora si buscan en los apps, buscan, Claro. 8 ediciones. Claro, claro. Está viejo todo eso, ahora ni siquiera manejo 8 repeticiones. Ahora estoy experimentando con pranayama, con Wim Hof, con holotropic, respiración holotrópico, que viene de los estudios de estados alterados de conciencia de Stanislav Grof, de cuando él tomó LSD. Para mí, el mundo de respiración es expansiva, entonces Claro. hay mucha información. Es una herramienta para poder llegar a diferentes Sí, sí, sí. niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Tú llegaste a en California y ahí te estableciste con Aarón y ahí te quedaste por el Sí, mar, que realmente es como maravilloso para poder sí. hacer apnea, ¿no? Sí, y bueno, nosotros empezamos en Israel en el Mar Rojo, pero en los años 96, 98 hasta 2000 y algo, había mucha amenaza en esa época Saddam Hussein, habían tiroteos, había bombas, había siempre ese pleito del Medio Oriente entre los musulmanes, territorio palestina, territorio de Israel. Fue muy difícil el negocio allá, entonces Aaron
me dijo que bueno, eso yo lo conocí, digamos, nos casamos en 97 y él estuvo 30 años antes de eso, él estuvo en Baja California por el mar desierto porque salió de Israel después de un acuerdo con Egipto que mandó a los israelitas fuera de territorio que entregaron a Israel, a Egipto, y él vino aquí. Entonces él me dijo, hace 30 años había vida, tiburones, él estaba marcando, tachando tiburones para observaciones para la ciencia y me dijo, es una maravilla, tenemos que ir. Entonces venimos sin nada, solamente un pick-up, algunos colchones, una tienda de campaña, unas hieleras, y ahí fuimos a un lugar donde él se estableció su campamento tipo beduina 30 años antes. Y nos quedamos, hicimos una revisión del mismo lugar que fue en medio de un arroyo que cada huracán se hundió hasta 3 metros, no, hasta 1 metro, como hasta mi cadera, se inundaba. Pero vivimos allá casi 2 años seguidos. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? Cerca del Mechudo, cerca de Agua, no, ¿cómo se llama? No, Agua Verde, cerca de San Juan de la Costa. pasando San Juan de la Costa, Ok. el Coyote y San, luego... San Ignacio se llama por ahí. No, hoy no me acuerdo, se me fue de la mente. Bueno. Hay una bahía. Ok. Luego me acuerdo, enfrente de la isla San José. Ok, sí he estado por ahí. He estado por ahí, ya. Y bueno, yo tengo una experiencia contigo porque fue muy bonito. Yo fui a Baja California, instalé mi negocio, restaurante, panadería, y yo creo que nos conocimos como el primer año, o el segundo año, no me acuerdo bien, y yo no tenía ni un peso porque me había gastado todo mi dinero en el negocio y ¿cómo se llama? Nuestro dinero, que era con Patty, y ¿cómo se llama? Y yo tenía muchas ganas de hacer freediving, apnea. Entonces, pero tenías miedo de los tiburones. claro, exactamente. Entonces tú llegaste a mi lugar y empezamos a hablar mucho y nos conocimos, qué sé yo, y tú muy generosa me dijiste, bueno, hagamos trueque y cuando yo tenga un viaje te llamo, ¿no? Y tú colocas algo para la gasolina y punto. Y yo creo que de ahí estuvimos, no sé, debemos haber salido con entrenamiento y todo unas 10 veces, algo así, y yo pude bajar hasta los 18 metros, Sí. porque me interesaba un poco más de disfrutar el mar, más que competitivo. Sí. Pero sí me doy cuenta que si uno lo hace constantemente, empieza ya a estar en un ritmo y unos estados que uno quiere más, ¿no? Sí. Porque llegas a cierto punto. Yo me acuerdo en particular trabajando contigo y no es nada, no lo digo para decir que tu miedo, porque yo también, cada persona, y digo miedo, pero realmente es porque desconoces el ambiente. En tu mente, yo me acuerdo que me dijiste, no, que en la tabla, si surfeo, siento que mis pies ahí colgados, algo va a pasar por debajo. Y ese te da tensión, pero luego, con el visor, con la seguridad de lo que hay alrededor, y empezamos a lo mejor con una apnea estática, aguantar la respiración, y a lo mejor no me acuerdo, pero avanzaste rápido, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, no me acuerdo el máximo que tenías. Pero cuando yo te vi, como yo lo llamo como un tipo de adicción a saber yo puedo más, y eso creo que entró en ti, en tu mente, porque de repente 5 metros fue, wow, qué fácil, yo puedo más, entonces sí. Y de repente cuando alguien te puede decir, no, pero es un deporte extremo y ahora estás en 20 metros y 22 pasas a 25 y luego por lo mismo 2 metros más, con tiempo regresas 2 metros más, siempre avanzas y al final de cuentas, porque cuando lo haces bien, cada avance es no rebasar tus límites, pero alcanzar, tocar, regresar, esperar. Entonces, en eso tu mente está acumulando
aprendiendo que no estás en peligro. Y de repente 5 segundos son 10 segundos y regresas. Y con eso vas abriendo. Sí, Y entonces cuando totalmente. llegas a 30, no es extremo. No sientes que estás en un lugar peligroso porque cada paso fue absorber mentalmente, inconscientemente tal vez, en ese cerebro que está acumulando información y seguridad. De repente sientes, estoy seguro. Y Sí, así, para mí fue, por ejemplo, esa vez que bajamos, creo que bajé a 15 primero, después sí. 16. ¿Te acuerdas cómo la primera vez, cómo te sentiste en 15, 2 segundos, 1 segundo, o llegaste, tocaste y volviste? Llegué y me fui. Sí, llegué, Sí, toqué y me fui sí, rápidamente. sí. Pero me acuerdo que llegué a los 15, creo, y había una línea, pero cuando topo con la cabeza, una línea Frío, así de frío, de frío. Entonces, cuando toqué termoclima. ahí, oh, me devolví y tú me dijiste, ok, no va a pasar nada, ya lo tocaste. Si ahora bajas, vas a hacerlo otra vez, vas a sentir lo mismo otra vez, pero ya viste que no pasa nada. Entonces, cuando estés ahí, nada, dos más, y eso va a ser 2 metros más, 1 metro más, pero Sí, ya pasaste, ya lo conociste. sí, Y bajé y lo sí, hice porque eso es lindo el ejercicio cuando se hace apnea, que sí, tú enseñas el ejercicio de que tu cuerpo, tu mente te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir. ¿Eres estúpido o qué? ¿No? sí, Entonces, uno dice, no, no pasa nada, está todo bien, está todo controlado, tengo a mi amigo aquí al lado, estoy en una piscina, o sea, no me va a pasar sí, nada. sí, sí, sí. Después las convulsiones, que las convulsiones son falsas, ¿no? Empiezan a los 30 segundos y eso es mentira, ¿no? Entonces, es muy lindo que uno se empieza, es como lo que hace el dispensa, ¿no? Que es como dejar de ser uno. Uno empieza Sí, a dejar de ser uno sí, sí, y es muy lindo ese momento en que uno empieza a dejarse a uno y empieza a conocerse a uno mismo en una nueva dimensión. sí. Yo comprendí, creo, no todo seguramente, pero comprendí gran parte y me ayudó bastante cuando conocí el nombre de tu bote, de tu panga, Así, que era sí, muy lindo, que era, en inglés es surrender, ¿no? Como sí, sí, entrégate. sí, 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 sí. Y cuando tú me contaste eso, entendí más. Ajá. Y, y de ahí empecé, porque yo siempre en mi vida he sido un poco acelerado, un poco como correr, 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 y ahí empecé por primera vez Oh, a alienarme, a estar consciente más de mí, oh. a dejar el Fabricio quizás miedoso o enojón o O distraído. etcétera. También ese tipo de movimiento constante es una distracción. Tal vez para no entrar en el Fabricio, el yo del Fabricio, porque estás en otra, el café y acelerado y luego una cosa. No, la gente normal, si son acelerados o no, realmente no toman una pausa en su día. En yoga, enseño yoga. Hoy estuve en el malecón, enfrente de Harkes, en el malecón, bajo la sombra, y la clase quería estar ahí. Y al final es Shavasana y respira. Y ves cuántas veces respiramos cuántas veces en un minuto, por ejemplo. Estando en el agua, en apnea, es como extender la pausa obviamente, entre una inhalación y una exhalación, porque aguantas. En yoga, ese no es abajo del agua, pero tú puedes percibir muchas veces en Shavasana, la gente acelerada están acostados como en su cama, pero su vientre es como, respira, respira, no hay pausa. Y digo, espera, quita tu mente, tu control, y a ver, cuando el cuerpo está en una fase relajado, cayendo en el sueño o cayendo en el mar, puedes visualizar esa caída de mar en apnea. No tienes que respirar. Entonces, si tú no controlas
obviamente en apnea controlamos porque aguantamos y hacemos muchas cosas como movimiento, pero sutilmente la mente no está moviendo tanto. Y así es como un paralelo, una metáfora para cuando inhalamos, exhalamos y observamos que podemos dejar de respirar 1 o 2 segundos o 5 segundos y volvemos a respirar. Y esa pausa en seco, en Shavasana, y si tú enfocas en una visualización de dónde está tu mente, busca los límites en tu mente viendo hacia el tercer ojo, entrecejos, y hay una expansión. Y yo para interpretarlo es un poco como la apnea, cuando ya tienes un poco de forma técnica y relajamiento. Obviamente una persona todavía en el proceso de aprender a soltar, no está en ese momento, pero al final esos momentos te llegan. Sí, yo me acuerdo que además que cuando te metes al agua, estás ahorrando, estás en un mode de ahorrar energía, ahorrar oxígeno, al hacer el movimiento mínimo, estás Claro, ahorrando oxígeno. claro, claro. Entonces, estás muy consciente de Sí, tu movimiento, claro, de tu velocidad, de tu sí, postura. Entonces, al claro, final estás haciendo estás completándote, estás funcionando consciente 100% o lo que más puedas de tu tanto físico como sí, mental, sí. ¿no? Entonces es un viaje muy maravilloso que yo le recomiendo a todas las personas que puedan escuchar este podcast. Me acuerdo así ¿cómo se llama? Un episodio medio gracioso que me acuerdo que tú me llamaste, no sé, una noche y me dijiste, oye, mañana salgo, ¿quieres ir? Y yo había estado en una fiesta y te dije, sí, sí voy, vale. Nos juntamos, no sé, a las 7 de la mañana y yo venía crudísimo y nos fuimos y nos metimos al agua con unos ingleses. Y nos metimos al agua, qué sé yo, y ya venía mi turno y yo bajé y tú bajaste conmigo y de repente me doy vuelta y te veo y te vi en mi alucinógeno, te vi como sirena, totalmente sirena, sirena como tu piel de sirena. Ah, ¿de verdad? Y yo te digo, y verde, totalmente verde, y Wow. dije, y me asusté, y me asusté, y me fui para arriba, y en mi cabeza es, ahora voy a subir, ella me va a decir que está todo bien, que no me asuste, y yo le voy a contar y ella se va a reír, pero yo sé que ella es una sirena. Yo ya lo vi, ya lo descubrí. Entonces era muy friki Wow, en sí, la sí, memoria. sí, fue loquísimo. Fue súper alucinante. Entonces te iba a preguntar acerca de lesiones y pérdidas. Tú bueno, creo que, aparte de eso, creo que el concepto pérdida, cuando haces apnea, es un concepto bastante abstracto, porque uno puede decir pérdida es ganancia, ¿no? Porque ¿Qué tipo de pérdida? ¿De qué tipo exacto, de que, pérdida? que cuando uno se empieza a perder a sí mismo, se empieza a Ah, ganar a sí mismo, ¿no? Porque uno sí, empieza a dejar cosas. Pero sí. también te iba a preguntar como pérdida en el caso de personas que tú has conocido que se han accidentado haciendo... Haciendo apnea a nivel de competencia son pocas, muy pocas veces en comparación, yo creo que con cualquier otro deporte, que sea motor racing, esquiar, um, porque las personas que llegan, a lo mejor la audiencia no sabe que la profundidad que ha llegado un humano con monoaleta son 130 metros Ya, abajo del agua. Esa persona ha entrenado tanto, obviamente es arriesgoso, pero había repetido 70 metros, 70 y luego 80 y 80 y 80 y va volviendo.
eventualmente no es cada persona, sino tiene un don especial o un compromiso de entrenamiento fuerte, y esa persona empezó en su vida como atleta. Y él todavía sigue. Había otra persona a ese nivel que en una competencia marcaron mal la línea y le dieron 10 metros más. Y en una competencia tú decides a dónde vas y no te dejan, tú tienes que mostrar que en un entrenamiento llegaste a tantos metros. Solamente lo puedes superar por 2 metros. Y en competencia, pues hay reglas, ni lo puedes declarar, es una declaración en secreto, en una caja secreta. Entonces, las personas que vienen primero son los que van a profundidad. Y en una competencia llegó un muchacho que conocí entrenando en el Blue Hole, Bahamas. Se llamaba Nick Mevoli. También por algo mencioné él hoy en una plática por un libro que salió que se llama Deep. No sé si escuchaste del Deep, del libro Deep. No. Aquí es este. Ajá, ok, sí. Ese escritor ya escribió otro que se llama Breathe. Yes. Y es muy Néstor, pero ese libro lo escribió por qué se murió ese joven. Porque yo creo que exigía tanto de él y escribe su historia de una persona muy exigente que no quería errores en su vida, que quería mostrar a su familia, a él mismo quién era, y puso el límite. Él en ese año yo lo conocí en otra competencia y había lastimado el oído, lo rompió. Entonces ya con eso no estaba buceando porque forzó. Y son las personas que no respetan sus límites, que su ego, su desesperación para mostrar al mundo o a sí mismo que él valía eso. Pero en ese año él había ido, yo creo que eran como 4 competencias mundiales, y también ese es un desgaste mentalmente, psicológicamente y físicamente muy, muy fuerte, y fue a Bahamas y llegó a bajar y se lastimó porque en su computadora que muestras la profundidad, él paró en, no me acuerdo, 70 metros, digamos, 78 metros, para hacer una compensación que no fue bien. Entonces se dio la vuelta, subió 2 metros, que nunca debes de hacer, pero no estaban en las reglas que si subes puedes bajar de nuevo. Es un desgaste enorme en tiempo, mentalmente, porque ya estás mal, y subes y fuerzas, y él hizo algo aquí, cuando digo aquí, sí. cuando es como él empujó demasiado fuerte. Imagínate 8 atmósferas de presión. Mucha presión. Como una hemorragia chiquito, no es mucho. Subió a la superficie, no ganó lo que quería ganar, dijo el ok, todos pensaban que era bien, pero escupía en la noche gotitas de sangre. Te sientes como así. He visto algunas personas que se lastiman y empiezan con eso. Lo ignoró, en vez de descansar un día, volvió al agua sin decir nada y intentó hacer más en autodisciplina. Otra vez la computadora mostró bajar, subir, esperar, forzar, regresó a bajar. No me acuerdo si llegó a su profundidad, pero en eso solamente ya traes trauma mental y físico, y regresó, y en la superficie pudo señalar para cumplir la forma de cómo decir I'm okay. Pero tenía yellow card, no llegó al fondo, y luego intentó respirar, y por un proceso de que es el lastimar y la inflamación no pudo respirar. Lo pusieron en la plataforma. Creo que por algo los paramédicos hicieron algo mal, no de la misma manera, a lo mejor asumiendo que algo diferente estaba pasando con él, y al final no estaba respirando. Y esa isla solamente tenía una clínica y lo tuvieron que trasladar en vuelo, que tampoco es fácil porque ya estuvo abajo del agua y todo ese, intentaron dar oxígeno puro.
lo llevaron, pero ya está, y se murió ahí. Sí, eso fue cuando fuiste a como safety diver, ¿verdad? Yo hice safety, pero no en esa competencia. Oh, ok. Él lo hizo en yo no estuve en esa competencia, pero he hecho safety en competencias donde sí estaba él y los demás del grupo. Yo me acuerdo que era como amigo y lo estaba cuidando en safety como juez. Y otra, la reina del buceo libre se murió igual, no haciendo competencia, pero habiendo terminado un curso con unos rusos de un barco de súper billonario. Ellos regresaban y ella estaba en entrenamiento para una competencia en Chipre. Nadie sabe lo que pasó con ello, pero piensan, no tenía aletas, quería ensayar una disciplina, a lo mejor un ensayo a 50 metros sin aletas para ella no fue nada, pero el agua estaba fría, había corriente, había terminado, quién sabe por qué nunca encontraron su cuerpo, se fue para abajo. Algunas personas por chismes que salen, pues uno de ellos dijo que la vio como señalando y luego desapareció. Ni eso sé si es verdad o no, Ajá. realmente sé la historia. Y volvieron a buscar abajo del agua con un ROV, un tipo submarino Sí. automático con cámara y no. Y entonces tú, por ejemplo, ¿cómo estás tomando el freediving ahora en su ya no tan competitivo, sino que de qué forma tú lo tomas ahora? Bueno, la competencia cuesta mucha energía y dinero. Si vas, es un compromiso de entrenamiento, salidas al mar. Para mí, mi trabajo es eso. Y aquí en la Baja hay temporadas de viento, hay temporadas de no, y el agua está sucia y corriente. No tengo la oportunidad de verdad, por ser mi trabajo y por tener que ganar, de entrenarme a mí mismo. Siempre más o menos en 20 metros, 25. Y si hago unos ejercicios de pulmón vacío, que pueden ser muy fuertes y un buen entrenamiento, no es tan seguido. Tuve que dejar, y también fue al final mamá soltera con mi hijo en esos tiempos. Ahora mi hijo ya tiene 23 años, está en Israel haciendo su vida y estoy aquí, pero tampoco quiero invertir. Tengo otras cosas ahora en mi mente y una competencia no es mi prioridad. Me encantaría entrenarme otra vez para saber que con mis 56 años y un mes de entrenamiento enfocado, yo puedo todavía llegar a 76 metros. Yo estoy convencida que hasta pudiera llegar a 80, pero eso es un sueño. Ojalá Sí. que un día tuviera la oportunidad. Pero ahora de verdad, Fabricio, estoy ya creando un curso que se llama, no tanto de certificación, pero de abrir el tema a gente que quieren aprender qué es el miedo, qué es cederse, entregarse a lo que desconoces. Y además, cuando estás listo para abrir ese portón, que puede ser una caja Pandora, entras en ti mismo y es muy incómodo. Si tú tocas un miedo o algo que no te guste de ti o un patrón que quieres trabajar, el agua te da la verdad y la profundidad te da la verdad. Se abre, pero no se trata, ese curso lo llamo 4 elementos. Tengo 2 años muy fuerte en, si lo puedo anunciar, lo puedes cortar o no, pero No, sí. entonces con medicina sagrada y comprobando que un avance a ti mismo, en ti mismo, y el enfoque que es el buceo libre es también con las plantas, es abrir a algo que te puedes asustar, pero a observar aprendes no, a ceder a la tensión y al miedo y empiezas a ir a más profundidad. Entonces el curso que yo hago, 4 elementos, tocamos tierra, el cuerpo altera movimiento consciente en seco, porque es muy importante que la gente aprenda a sentir cuando están inhalando. Muchas personas mueven el pecho y hacen eso.
Y es una tensión, entonces estoy entrenando la respiración, que es aire y fuego, aire en el cuerpo aterrizado a la tierra, luego lo echamos al mar. Pero ¿cómo puedes entrenar contigo mismo si no invertiste en agua y aguantar la respiración cuando ni siquiera estamos conscientes de nosotros mismos? Entonces tocamos tierra, tocamos agua, la respiración a profundidad aguantando. Y en ese curso tengo una introducción a inmersión en hielo, porque ese también es como miedo, no, no quiero y se te va la respiración, pero si tú enfoques en respirar profundamente y fuerte, te entregas al frío del hielo y te metes. Ya tengo como 6 inmersiones en hielo, puro hielo, los demás en agua fría en la ducha, en el baño. Y luego el fuego es el aspecto de temazcal. Entonces, cada uno, tú puedes ver a las personas o con claustrofobia a la oscuridad o al calor que quieren escapar del temazcal o escapar del frío o hasta no meterse en el hielo. Y todo es un trabajo mental de, ¿sabes qué estamos haciendo? Controlando la mente, enfocando el libre albedrío para soltar. Cada uno de los ejemplos es entregarse a lo que piensas que te va a dar miedo o claustrofobia Sí. o aquafobia o que no respira o la profundidad. Todo es muy cerebral. ¿Y eso ya lo estás haciendo allá? ¿Ya lo has Sí. hecho? Ya. Sí, lo he hecho una vez y anteayer fui a Los Cabos porque estoy buscando centros holísticos que ya tienen su temazcal. Tengo una aula de sonido para hacer sonido de sanación de cuencos tibetanos, que es un relajamiento. Y al final de cuentas, para hacer una inmersión en agua, aguantando la respiración, el relajamiento es lo principal. Claro. Bueno, aguantar, pero relajar en ese movimiento es lo principal. Si tú te tensas mentalmente o físicamente, no vas a hacer nada. Sí, yo me acuerdo cuando creo que una vez tú me contaste que algunas personas que iban a hacer el curso, que venían de otros países, de Europa, etcétera, a hacer específicamente un curso contigo, algunas veces salían llorando del agua. Sí, Porque sí, porque se enfrenta uno con uno. Sí, sí. ¿No? Sí, yo sí. también quiero decir de que después que dejé de verte por un rato, tuve la oportunidad de ir a Isla La Reina, ¿Dónde está La Reina frente a... ¿dónde están las mantas pacíficas? Sí, exactamente. Y fui a nadar con ellas. Te lo juro que estuve como niño, yo creo que estuve ahí una hora metido en el agua, nadando con ellas. En el... Con la manta pacífica, a lo Sí. mejor tienes que explicar qué es, porque mucha gente no sabe. Exacto, es la mantarraya enorme, gigante, y en la panga donde yo iba venían puros scuba divers, todos. Sí. Y todos ahí con sus aparatos y lleno de cosas, y yo ahí chiquitito, ahí en un... ¡Qué bonito! Y de repente ellos se tiran al agua, y ya ahí se tiraron, y yo como niño chico me metía y llegaba hasta abajo donde estaban ellos y me paseaba por el lado de ellos, subía, me iba con las mantarrayas, fue pero súper, súper increíble la experiencia. Sí, entonces creo que incluso aquí, ¿no? Aquí voy a la playa y siempre, 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 siempre trato de, aunque sean 3 metros, lo que sea, ¿no? Bajar y hacer algún ejercicio de freediving porque es maravilloso. Porque realmente limpia la cabeza. Cuando estás en el agua, algo pasa con ese enfoque que en el día cotidiano no tenemos un enfoque tan dirigido a compensar o al movimiento. Siempre estás como muy, la mente muy clara. Exacto, y yo vengo de Chile, donde el agua es súper fría y súper oscura. Entonces venir a México, donde el agua es transparente y todavía, ¿no? Esperemos que así que siga. Voy a colocar otro video tuyo, un pedacito de otro video. A ver. Wow, lo preparaste muy bien, Fabricio. Sí, a ver, espérame. Este vamos a ver. Hay uno vamos a ver, pero lo vamos a ver desde un...
del... No, por ahí. Of it, remember that it's not about ¿Hay sonido o no? war, Sí. Sí, ok. it's about conflict resolution. So I try to repeat to A ver, algo pasó. Pausa. Ahí está. him in many different ways. It's about conflict relationship with him now. He can still, I can get online to him and I say, de donde yo estoy en ese planeta, en mis movimientos geográficos. Pero otras cosas me dan más miedo. Yo lo aguanto más que, de cierta manera, el horror de la oscuridad de la depresión, digamos. Y porque así como no sabes hasta dónde puede llegar una persona, ese es más miedoso para mí. Me encanta ese lugar. ¿Dónde es? Es el C59, ese es a unos, creo que 22 metros de profundidad, 20 tal vez al fondo. Es ahí en La Paz, ¿no? Entre la isla y el continente, ¿no? Un poco abajo de la Roca Ballena, a la mitad de la isla de Espíritu Santo. Yo quiero entender que para mí ganar una profundidad o no importa, lo hago, no lo hago, pero sí puedo hacer muchas otras cosas buenas alrededor o porque soy apneísta, que no quiere decir que tengo que ir a 80 metros para ser buen apneísta. Todavía lo veo como un baile en el mar y una relación con el mar que no tiene nada que ver con profundidades. Choco con el fondo. Qué hermoso, masculino, ¿vistes? ¿Era masculino? ¿No has visto sus... No me acuerdo, de claspers? Dame un segundo. Qué bonito, ¿no? Hace mucho que no veo ese video. Qué tranquilo. Esa es la otra dimensión, ¿no? Sí. Sí. Y en mi mundo, cuando yo estoy siguiendo esa línea, siento el cuerpo como casi como si no está, porque compensas y luego tienes que soltar. Y el tiempo, no hay tiempo, como desaparece la sensación de 1 segundo, 2 segundos.
A cierto momento sí lo hay cuando quedas un poquito más, empiezas a sentir la contracción y a lo mejor para mí entro en regresar contando. Me enfoco en cómo es regresar, pero dejando la atención contando. 1, 2, es 1 separado al 2 y luego viene 3, pero sin tensión. Es como un número que me deja a la mente separar el 2 al 3, pero sin miedo de que me vence, me gana, una reacción incontrolada y te pierdes con... Sí, es muy extraño porque uno se empieza a dejar a uno mismo y se empieza a encontrar uno mismo. Exacto. Entonces, ¿no? Es como... Una dicotomía, una... Sí, exacto. Entonces, quise hacer esto. Estás en la lista de las personas maravillosas que he conocido en mi vida. Qué bonito, gracias. Sí. Y muchas gracias por este podcast y sigamos hablando para ver qué hacemos juntos por acá, ¿no? Sí, invita. Ya, un abrazo y un beso. Un abrazo, muchas gracias. Fue un gusto verte, qué amor. Igualmente. Cuídate mucho. Espérame. Lo hiciste muy bien. Me emocioné viendo lo que pusiste. Hasta para mí era como... Sí, es muy lindo. Espérame, voy a terminar este y seguimos hablando.